Los entornos urbanos. Pronto una gran parte de la población mundial vivirá en entornos urbanos. Estos entornos urbanos muchas veces están atravesados por corrientes de agua, pequeñas o grandes, corrientes de agua, los ríos, que atraviesan nuestras poblaciones, y esos ríos sufren todo el impacto de la acción humana. Es hora de que tomemos alguna determinación con este problema antes de que sea demasiado tarde. Yo soy Ray Vicandi, diseñador creativo, creativo plástico y diseñador también de servicios ecosistémicos urbanos, unos servicios que nos ayuden a relacionarnos con nuestro entorno natural urbano, que nos ayuden a proteger y a defender la riqueza natural que atraviesa nuestros entornos urbanos. Los ríos son una riqueza natural que atraviesa nuestras áreas urbanas. No lo apreciamos y es necesario revalorizarlo. La población se va aumentando, nuestras áreas urbanas cada vez están más pobladas, cada vez el impacto es mayor de las personas sobre nuestro entorno natural. La gente interactúa, la gente consume, somos unos productores de residuos verdaderamente. Esto afecta a todo nuestro entorno, a todo nuestro comportamiento. Es necesario tomar conciencia de ello de una forma activa. Muchas veces estos residuos van a parar a los cauces fluviales a través de las aguas fluviales. Las aguas fluviales son las aguas que caen y que por la lluvia arrastran todo tipo de residuos como colillas, papeles, plásticos, y salen pues por diferentes tubos de salida que tienen al río. Estos tubos de salida de pluviales es el contacto de todo el área urbana con el cauce fluvial del río. Otras veces los residuos se arrojan directamente por gente que va a disfrutar del entorno fluvial y arroja los residuos al río. Es hora de tomar determinaciones y de tomar medidas para que esto no suceda. Debemos ser una sociedad moderna capaces de enfrentarnos a esos problemas que nosotros mismos generamos y solucionarlos. Unas soluciones sostenibles, orientadas hacia el futuro. Una de estas medidas es las campañas de prevención a través de carteles. Es una forma sencilla de realizar una prevención, de realizar una información a la ciudadanía, para que sean respetuosos con su entorno y su medio ambiente, en este caso con el río. Con un lema de no tirar basuras al río, es botas a borriquibaira, se muestra a la ciudadanía el que no tienen que tirar basuras al río. Es una forma de prevención e información, sobre todo de información a la ciudadanía, ¿no? De que se hagan responsables de un problema que sucede, o que se hagan eco, que tengan conocimiento del problema que sucede. Hay otras formas ya que también es prevención, información, pero en este caso ya son más coercitivas. Ya hay una mayor abundancia de señales de prevención, como son pues poner muchos carteles, para mostrar la gravedad del problema, para que la gente sienta que tiene que prestar atención a esos carteles. Después están las formas de recogida, los diferentes diseños en recogida, como por ejemplo pueden ser las redes en las salidas de pluviales, que estas pues recogen todos los residuos que se van depositando en el entorno urbano y que son arrastrados por las aguas a través de los tubos de pluviales y que van a parar al río. Estas bolsas de red que he diseñado es uno de los elementos más efectivos en la captura de residuos urbanos. Después está el diseño de herramientas, ya son elementos de recogida. Son herramientas que nos permiten realizar unas recogidas y unas limpiezas de río pues con más facilidad. Por ejemplo, está esta vara de 4 metros que he diseñado, que lleva un gancho al final, que al final nos ayuda a poder recoger elementos de residuos que están pues más lejos. También he diseñado lo que es el salabardo de recogida, sobre todo para latas y para residuos que están en el fondo del río. Nos da una largura de 4 metros y nos permite recoger pues tipos de residuos que pueden estar en el fondo del río, dígase latas, botellas de cristal, papeles y otros elementos que no flotan y que están en el fondo, y que por sus características pues no pueden ser pues cogidos pues ni con un gancho o con otro elemento. Pues se utiliza el salabardo, que es ligero. Por otra parte está el informar de los peligros que esos residuos pueden suponer para la gente que accede al cauce fluvial. Y no solamente para las personas, sino para los animales, las mascotas que acuden, que también se pueden herir por estos elementos, por estos residuos que son arrojados al río, se van descomponiendo y al final acaban siendo peligrosos. Es necesario que la ciudadanía esté informada de este tipo de peligros que pueden encontrarse en el cauce fluvial. Todos estos tipos de residuos, como son las latas, por ejemplo, que son muy cortantes, que se recogen con el salabardo,
Y todos estos residuos pues contribuyen a devaluar unas zonas que son de esparcimiento y que deben de servir para el disfrute y para el goce de toda la gente, de las personas y los ciudadanos. Un entorno en el que además se dan animales sueltos, salvajes, que son la fauna normal del río, como pueden ser las truchas que vemos en la imagen. Son parte de la riqueza natural de nuestros entornos urbanos, como pueden ser también los cangrejos que veis aquí. Son la fauna que hay en el río, los martines pescadores, ya las aves. Ya entramos en el terreno de la biodiversidad, de la protección de la biodiversidad, de la protección de nuestro entorno natural urbano, en el que también estamos incluidos nosotros mismos, los seres humanos. Diversidad en general, proteger a los seres humanos de sus propios fallos con el arrojar residuos al río y proteger esa biodiversidad que hay en nuestro entorno, protegerla y revalorizarla, aprender a visualizar esos entornos naturales en los entornos urbanos, que al final son una riqueza, son un patrimonio de todos y que deben ser puestos en valor y al mismo tiempo y defenderlos. Son nuestro patrimonio natural, son nuestra riqueza biológica. Así surge la idea del parque fluvial urbano, ¿no? De una figura que dé pie a poder aplicar todo este tipo de medidas, las campañas de prevención, las bolsas de red de recogida de residuos, todo este tipo de medidas de prevención y de recogida y de captura de elementos de RSU, y al mismo tiempo valorizar el entorno, tanto el entorno natural como el entorno del patrimonio natural o del patrimonio histórico-artístico, porque al final patrimonio natural y patrimonio histórico-artístico van de la mano. Y dentro de ese patrimonio histórico, pues puede ser también el patrimonio histórico-cultural, ¿no? De aquellos como pueden ser pues filósofos, pensadores. En el caso de Durango tenemos a Starloa, que fue coetáneo de Humboldt, que fue uno de los primeros naturalistas o de los primeros botánicos que hubo en Europa y que estuvo en Durango. Se siente la necesidad de crear nuevas figuras que nos ayuden a afrontar estos nuevos retos, como puede ser la figura de un parque fluvial urbano. Hay que pensar en el conjunto del patrimonio natural, patrimonio histórico-artístico, todo ello unido dentro de un conjunto y que uno y otro se revaloricen. Hay que tener una mentalidad abierta, nueva, para poder afrontar estos retos del futuro que nos vienen, la superpoblación de las áreas urbanas, todos los residuos que generamos, la devaluación medioambiental, la pérdida de biodiversidad. Es necesario unirlo todo, juntarlo todo dentro de un conjunto y aportar las medidas necesarias para poder salvaguardar toda esta riqueza que tenemos en nuestros entornos urbanos y salvarla de una devaluación, de una degradación que se dan por los comportamientos humanos, por los residuos, por todo lo que esta sociedad moderna nos está trayendo, y para ello un nuevo tipo de figura que nos ayude a afrontar estos problemas, estos retos con los que nos encontramos actualmente.